Muy bien, queridos hermanos, en este segundo video vamos a hablar ahora acerca de la importancia de congregarnos en el día del Señor. Y esto es algo que tiene un trasfondo desde el Antiguo Testamento. Pero primero queremos pensar en esto. El creyente debe separar un día a la semana para consagrarlo al Señor, descansando, congregando junto a sus demás hermanos, con el fin de adorar a Dios, servirle y direccionar todos nuestros pensamientos, afectos, deseos y acciones hacia la santidad y hacia Dios y las cosas espirituales. Un fenómeno que hemos podido notar en estos tiempos es que los creyentes, o muchos de los creyentes, no entienden el concepto o la importancia de lo que es el día del Señor. Toman simplemente el día del Señor como muchas veces para ellos, para nosotros es el domingo, simplemente el día en que ya voy a la iglesia temprano y de ahí listo, me pongo a hacer mis cosas, me dedico a hacer mis temas y aprovecho el día para hacer lo que no pude hacer toda la semana y me desconecto completamente de lo que realmente debería ser el día del Señor. Y si bien es cierto, la realidad nos marca que muchas veces el domingo para muchos es el único día de descanso que no están en el trabajo, eso no cambia para nada lo que Dios estableció como importante para el día de descanso. La Biblia nos enseña que en los tiempos del Antiguo Testamento, de la promulgación de la ley, el Señor santificó el sexto día para, el séptimo día, perdón, como el día de reposo. Éxodo capítulo 20, ahí en la promulgación de la ley, el Señor dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto establecido desde la ley, lo cual se ratifica nuevamente en Deuteronomio, lo mismo, se ratifica en esta promulgación, en esta segunda promulgación de la ley, se vuelve a ratificar el día de reposo como un día santo para el Señor, como un día para descansar, como un día para adorar, como un día para estar enfocado en los asuntos espirituales que muchas veces no podríamos estar los demás días de la semana por estar involucrados en otros aspectos propios de la vida diaria. Vemos en la vida del Señor Jesucristo que él practicaba esto en el día de reposo, en el Sabbat judío. Él entraba en la sinagoga conforme era su costumbre y estaba allí en los servicios de adoración, en los servicios de lectura de la ley. Él estaba ahí, él lo practicaba. Él también no solamente estaba allí practicando, participando del servicio de adoración y de estudio de la Biblia, de la Torá, en los días de reposo, pero también enseñaba y desarrollaba su ministerio también en los días de reposo. Pablo mismo, junto con sus discípulos, podemos verlo aquí en Corinto, por lo menos hasta esa fecha, vemos que los cristianos, que los creyentes todavía participaban de los servicios que se realizaban en la sinagoga a los días de reposo. Y él entraba a los días de reposo a la sinagoga para predicar el evangelio, persuadiendo judíos y a gentiles de Cristo. Pero conforme la iglesia cristiana pues se separa ya de lo que es el judaísmo, los creyentes se diferencian de la tradición judía al consagrar más bien el día domingo, no el sábado. ¿En qué sentido o por qué? Básicamente porque el sábado entendemos como el día de la resurrección del Señor Jesús. Entonces celebramos el día sábado como el día del Señor, como este día consagrado para adorar al Señor en la iglesia local, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y dedicando este día por completo para adorar a Dios y concentrarnos en los asuntos espirituales. Hay muchas confesiones de fe, solo voy a tomar una simplemente por tomarla, puedo tomar cualquier otra, no hay ningún problema, pero esto dice, desde el comienzo del mundo hasta la resurrección de Cristo, el sábado fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que en las escrituras se llama el día del Señor y debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado cristiano, poniéndolo en el sentido de que nosotros no estamos bajo la ley, entonces no celebramos en ese sentido el Sabbat judío, en el cual no debemos hacer absolutamente nada, porque ese es el mandamiento con respecto al Sabbat judío. No, pero nosotros en la libertad que Cristo nos ha dado,
hemos consagrado como una práctica ya general de las iglesias, hemos consagrado el día domingo como primer día de la semana, como el día de la resurrección del Señor Jesús, para consagrarlo a la adoración a Dios, al servicio al Señor y a estudiar y escudriñar su palabra. Eso no significa que yo peco por hacer otras actividades que no tienen nada que ver con la iglesia el día domingo, porque no estoy bajo la ley judía, no es este el sabbat cristiano. Sin embargo, si yo quiero realmente entender lo que significa realmente el día de reposo, entonces tengo que entender que el espíritu de esta práctica que tenemos en las iglesias locales es consagrar las 24 horas del día para poner mi mente en las cosas de Cristo, para ir a la iglesia local y congregar como manda la palabra del Señor de los creyentes, congregar, estudiar, adorar, servir, ¿verdad? Y aunque tenga otras cosas y actividades que hacer en el día, pues está bien, no peco al hacerlas, pero sí mi mente y mi corazón debe estar centrado, concentrado en la palabra del Señor. Entonces el domingo es un precioso día para orar más de lo normal, para leer la Biblia más de lo cotidiano, para alabar al Señor con mayor libertad, para poder evangelizar, o para poder aprovechar y salir a visitar a la familia y llevarles el Evangelio, o para pasar tiempo con los hermanos en la fe, o para descansar aún en mi hogar, pero leyendo la Biblia, meditando, reflexionando en la palabra del Señor, o aún para hacer algunas labores cotidianas que no puedo hacer los otros días de la semana, aunque tal vez pudiera yo organizarme de una mejor manera para hacerlas, pero digamos que hay algo que no puedo hacer ningún día de la semana y que me queda el domingo para hacerlo, pues aún lo puedo hacer, pero sin perder de vista el objetivo y el corazón de lo que es el día del Señor, este tiempo, este día para agradecer, para meditar, para reflexionar, para ayunar, para tener un tiempo de retiro, en silencio, o simplemente para pasarlo en familia, tener un tiempo de adoración familiar, como vamos a ver la próxima semana, si Dios nos permite. Entonces es un día consagrado para los creyentes. Y eso no es novedad, los creyentes lo hacían en tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver aquí que el primer día de la semana, día domingo, los discípulos estaban reunidos para partir el pan, que era una de las actividades que ellos realizaban dentro del culto cristiano. Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, halagó discursos a la medianoche. Eso sí que fue un buen culto. Eso sí fue un buen culto. A veces nos quejamos de que pasó predica un poco largo, ¿verdad? Pero esta predica sí fue larga, se quedó hasta la medianoche. Así que alégrese, su pastor todavía no ha predicado hasta la medianoche. Cada primer día de la semana, dice 1 Corintios 16, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se encojan, no se recojan entonces ofrendas. Entonces vemos que cada primer día de la semana la iglesia se reunía. Es una costumbre, no es de ahora, es una costumbre que se implantó, que se puso de facto desde los tiempos de la iglesia del primer siglo. Ya los cristianos tuvieron ese entendimiento, ya lo celebraron de esa manera para diferenciarse de la religión judía. Separamos, vuelvo a repetir, el día domingo y lo consagramos como el día del Señor. Y así nos manda la palabra del Señor. Hebreos 10:23, y vemos que celebrar el día del Señor es un mandamiento. No solo es una práctica adquirida por los creyentes, sino que es un mandamiento del Señor. Claro, la Biblia no nos dice exactamente qué días que tenemos que hacerlo. Eso ya lo hicimos los creyentes, separándonos, vuelvo a repetir, para separarnos de la tradición judía, lo consagramos el día domingo. Pero lo que la Biblia sí dice es que tenemos que congregarnos. Es parte de lo que los creyentes tienen que hacer. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto es justamente a donde yo quería llegar, porque muchos creyentes no entienden entonces el concepto del día del Señor y simplemente no asisten regularmente los días domingos a la iglesia. Y obviamente, si ni siquiera asisten a la iglesia, pues me lleva a pensar realmente que todo el día están ocupados en otras cosas, ni siquiera está su mente en las cosas espirituales, no está su mente en oración, no está su mente en la palabra, porque si fuera así, hubieran separado el tiempo igual para poder estar en la iglesia adorando, porque es un mandato del Señor. Y incluso entonces muchos de estos creyentes ni siquiera congregan, digo, los días domingos, porque no lo ven importante, no lo consideran necesario. Entonces, hermanos, muchos creyentes no celebran el Día del Señor y por ende no están celebrando la cena del Señor, por ende no están teniendo comunión los unos con los otros, no están orando congregacionalmente, no están haciendo la labor que es parte también de la vida cristiana, las disciplinas espirituales corporativas.
pero las disciplinas espirituales corporativas tienen su base en las disciplinas espirituales personales. Si yo como creyente de manera personal no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy buscando a Dios, obviamente mi corazón no está centrado en las cosas de Dios y no voy a tener la predisposición de congregar, no voy a tener la predisposición de separar un tiempo el día domingo para ir a hacer las cosas del Señor o ir a servirle o ir a adorarle porque estoy pensando, no, tengo muchas cosas que hacer. Si tengo tiempo, tal vez ir a la iglesia. Y eso es una perversión completa de lo que realmente es el día del Señor. El Señor nos manda a congregar sin falta, congregarnos constantemente, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo no puedo estimularme y ser estimulado al amor y a las buenas obras en mi cuarto, de una manera individual, egoísta, sin congregar. Yo necesito congregar. Hay muchos beneficios en congregar. Y muchos de ellos es ser animado con la palabra, ser animado con las alabanzas, ser animado por el testimonio de mis hermanos, hacer partícipe a mi familia de la vida en comunidad de la iglesia, instruir a mis hijos desde pequeños de la importancia de lo que es congregar. Muchas personas dicen, no, a mi hijo lo mando a la iglesia, no, yo no voy. Y después nos quejamos, ¿por qué mi hijo no quiere saber nada de Dios? Claro, no quiere saber nada de Dios porque tú le has enseñado que ir a la iglesia es opcional, no es importante. Porque si fuera importante, tú estarías allí con ellos. Muchas veces he tenido que decir eso a muchos hermanos que se quejan y dicen, "Pues, pastor, mi hijo no quiere saber nada de Dios". Bueno, le digo, tú tampoco quieres saber de Dios, pero pastor, yo soy creyente. No. Bueno, seguramente sí lo eres, pero no se evidencia en ti un amor, una importancia que tú le des a la palabra y a lo que Dios nos manda en su palabra. Si tú no vienes a la iglesia y mandas a tus hijos, piensas que ellos van a crecer simplemente porque tú les mandas y tú te quedas en casa, algún día ese muchacho va a decir, pero ¿por qué tengo que ir yo si no vas tú? Estás enseñando que congregar no es importante, es opcional. Y eso es terrible. Entonces, hermanos, ¿hay beneficios? Claro que sí. Formamos a nuestra familia en esa dinámica espiritual, somos animados, somos motivados, fortalecemos amistades cristianas, adoramos al Señor, tenemos la oportunidad de servir, tenemos la oportunidad de testificar al mundo como iglesia que Cristo murió y resucitó, nos permite celebrar la cena del Señor y muchas otras cosas más en las cuales somos beneficiados cuando participamos, cuando congregamos en lo que conocemos como el Día del Señor. ¿Es importante esta disciplina? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Porque un hombre, una mujer que está buscando a Dios, que está teniendo una vida espiritual equilibrada, va a querer congregar. No hay razón realmente para no congregar. La única razón que yo puedo encontrar para no congregar en la iglesia es que realmente haya surgido una emergencia, una enfermedad tan grave que me incapacite de ir a la congregación. Por otro lado, no veo otra razón por la cual un creyente no pudiera ir a la iglesia, a congregar con sus hermanos, a escuchar la palabra, ser motivado, orar, a servir. Es una disciplina espiritual importante, pero que lamentablemente hoy, con el cambio de paradigma que muchas veces los creyentes han tenido, pensamos pues que es opcional, que no es importante, o que simplemente las iglesias se convierten en asistencialistas, en lo cual las personas solo asisten a contemplar un espectáculo, un show, y no tienen ningún tipo de participación. Entonces el creyente puede pensar, bueno, si voy o no voy, a nadie le importa, ya veré la prédica por internet, ya la veré por YouTube, ya la veré en diferido. Claro, es una salida que se propició con motivo de la pandemia para poder evitar ese tema de contagio por el contacto personal, pero eso pasó hace mucho tiempo y ya deberíamos estar congregados. No hay ninguna razón para que un creyente decida no congregar en una iglesia local. No hay ninguna razón. El creyente tiene que ser parte de una iglesia local. Tiene que ser parte de una iglesia local y ser parte de una iglesia local implica congregar en esa iglesia local regularmente, servir al Señor, adorar y rendir cuentas ante los ancianos de esa congregación. Queridos hermanos, espero que les haya motivado esta clase, que Dios me lo bendiga, seamos mejores administradores del tiempo y separemos siempre tiempo para estar en la casa de Dios, nosotros y nuestras familias, adorando al Señor y viniendo a darle toda reverencia y adoración, porque el Señor es digno, hermanos, Él lo merece. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.